a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Ya agregando un ponchito extra a la cama, dependiendo del sector en donde vivan, ¿verdad? Porque ya empezó el frío. Bueno, esta mañana llegamos a un final. En las últimas semanas y meses hemos estado estudiando la vida de José a través del libro de Génesis, el primer libro de las Escrituras, y hoy pues llegamos al capítulo 50 donde se cierra esta historia. Si hemos podido seguir el hilo, aunque hemos estado hablando de José, en realidad todo Génesis estamos viendo la obra de Dios a través del tiempo, desde el inicio de los tiempos en este planeta con la creación del hombre, el fracaso del ser humano y luego todo lo que Dios va haciendo para restaurar esa relación perdida. Y en Génesis pues obviamente llegamos al pináculo en el caso de la vida de José. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias o las enciendan en Génesis capítulo 50. La línea que nos ha guiado por todo este tiempo ha sido si Dios está contigo. Y recuérdense que viene de la expresión que está aquí en Génesis, que el Señor estaba con José. Y por eso la frase dice, si Dios está contigo. Y hemos visto distintos aspectos. Dice hoy, hay bendición en medio del pecado. Y en medio de este capítulo vamos a ver una situación que estaba ahí pendiente y cómo para gloria de Dios fue resuelta. Voy a darles un poco de trasfondo antes de empezar con el versículo 1 del 50. Me voy un poco atrás a Génesis 47, 29, 30. Cuando se acercó el día de la muerte de Israel, éste llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y muéstrame misericordia y verdad. Por favor, no me sepultes en Egipto, sino que cuando repose con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. José respondió, yo haré como tú dices. En el capítulo 48 vimos la bendición de Jacob a los hijos de José, y luego en el 49, hace 2 semanas, vimos la bendición, predicción de los demás hijos de Jacob. Y así llegamos al 49:33, que dice, cuando Jacob acabó de dar instrucción a sus hijos, recogió, metió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, que para cada uno de los que estamos aquí o los que están viendo la transmisión, tú obres por medio de tu palabra, según lo que tú quieras hacer en cada vida y cómo quieras tocarlos y cómo quieras transformarnos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Pues empieza el capítulo 50, básicamente, con el versículo 1, cuando dice, entonces, habiendo expirado Jacob, entonces José se echó sobre la cara de su padre, lloró sobre él y lo besó. Cuando Jacob iba hacia Egipto, allá en Génesis 46, 3, 4, Dios le dijo a Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir de allí. Y termina esta sección diciendo, y la mano de José cerrará tus ojos. Fíjense, desde que venía Jacob, que iba a descender con toda la familia de Egipto, Dios le dijo esto, vas a estar ahí, haré de ti una gran nación y José cerrará tus ojos. Y en el primer versículo del capítulo 50 se nos dice que está José con él, ¿verdad? Expira Jacob
y lo abraza y le da un beso. Y obviamente le contaba a mi hijo que a veces algunos cuando fallecen se quedan con los ojos abiertos y hay que pues pasarle los deditos para cerrarlos. Y ahí está ese momento crucial en la vida de José. Versículos 2 y 3. José mandó a sus servidores, los médicos, que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, Jacob. Cumplieron con él 40 días, tiempo que duraba el proceso de embalsamiento, y los egipcios guardaron luto por él 70 días. Yo había leído esto en otras ocasiones, lo miraba así, pero ahora ampliando un poco más, se comenta por medio de los estudiosos que normalmente para un faraón el tiempo de luto era de 72 días y el que le rindieron a Jacob fue de 70, o sea, fue un tiempo de luto y de honra altísimo. ¿Para quién? Para un hombre que era sencillo, ¿verdad? Venía de ser un pastor de ovejas, había bajado a la tierra de Egipto y en su muerte es honrado de esta manera muy particular. Aclaramos que el embalsamamiento no era una práctica judía, era egipcia. Los egipcios eran muy buenos para eso y por eso conocemos todas esas momias que están en los museos preservadas. Ok, no era una costumbre judía, sin embargo, estando allí y con el clima y todo lo demás, y lo que vamos a ver más adelante, pues obviamente fue algo bueno que hicieran con el cuerpo de Jacob. Aquí podemos mencionar que, por otro lado, en la mentalidad hebrea hay una actitud de respeto hacia el cuerpo. Y entonces se acostumbraban, cuando alguien fallecía, trataban ese cuerpo con respeto y lo llevaban a donde tenía que ser sepultado. Me hizo recordarme cuando el Señor Jesús muere en la cruz, que José de Arimatea va y reclama su cuerpo y lo ayuda a Nicodemo y preparan para él una tumba especial cavada en la roca que tenía José de Arimatea y tratan ese cuerpo con respeto. Aquí solo es un paréntesis porque hoy día, hace poco hablaba con alguien de mi familia y comentábamos que al final, ¿verdad? Lo entierran y alguien, no, que me cremen y ahí que guarden las cenizas y que no sé qué, ¿verdad? Y ha habido alguna discusión ahí, ¿qué hacemos los creyentes? Anoto aquí, ¿enterramos o cremamos? Miren, al fin y al cabo, cuando venga la resurrección, no importa dónde están las partículas, el Señor nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo transformado. Yo recomendaría todavía que enterrar tal vez es una buena muestra de respeto hacia nuestros seres queridos. Pero si usted decide cremar, no creo que vaya a haber un gran problema, pero solo le hago esa observación. Yo quiero que me entierren, una caja algo larga, pero ahí quiero estar. Bueno, comenta un autor acá del Comentario Bíblico Mundo Hispano, dice, tomando en cuenta la muerte de Jacob, cuando hay necesidad, ¿cuánta necesidad hay hoy en día de permitir que la gente enfrente la muerte con dignidad? Por causa de la falta de aceptación completa de esta limitación humana y por causa de los efectos del pecado, nuestra sociedad resiste a la muerte y usa recursos técnicos y costosos para prolongar no la vida, sino la agonía de la muerte. La muerte jamás será vencida en el laboratorio científico, sino en la fe en el poder de Dios, quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué podemos aprender de este momento donde muere tranquilamente Jacob? Y este comentario pues, de un autor ahí, dice algunos estudios que usualmente en comunidades mejor desarrolladas económicamente, el 80% de lo que una persona ha gastado en salud durante toda su vida, el 80% se va en los últimos tiempos de su vida, ¿verdad? Por querer prolongarla. Ahora, quiero aclarar, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que si uno se enferma no se haga el esfuerzo necesario por restaurar la salud, la ciencia ha avanzado. Pero solo menciono que a veces, ya no sé si es tanto por el que esté enfermo o por el pariente que no quiere perderlo, que se hacen unos esfuerzos extraordinarios, de todos modos se muere uno y se quedan endeudados. Así que solo pensemos, no estoy diciendo qué hay que hacer ni que no, solo piénselo, ¿verdad? Llega un momento en que ya nos toca. Y si quieren, les comento algo, cuando mi madre falleció, tenía cáncer
llega a un estado como de coma, nos dicen que la tengamos que llevar a un hospital, yo preferiría que estuviera en casa, y llegamos al hospital, hablo con el médico y le digo, si mi mamá sobrevive, ¿qué le espera? Y me describió una situación así, de lo que le dirían calidad de vida, pésima, ¿verdad? Así que el momento cuando mi mamá estaba por expirar, yo estaba con ella, le canté un himno, vi el cambio de respiración, falleció, algo así como con Jacob. Y entonces pensé, le aviso al médico, van a venir con el montón de alambres y todo, ¿verdad? Que uno mira en las películas. Me quedé quieto, le tomé su pulso, le puse un espejito, partió con el Señor, era creyente. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Así que cuando nos toque, platiquen ustedes en su familia, con sus hijos, ¿qué quieren? Yo les he dado instrucciones, no me van a poner aparatos asistidos artificialmente, déjenme si ya me espera el Señor, ¿verdad? ¿Qué quiero yo acá? Bueno, usted platíquelo. Versículos 4 y 5. Pasados los días de su vuelo, José habló a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado gracia ante sus ojos, por favor hagan llegar a oídos del Faraón lo siguiente, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí yo voy a morir. Eso fue lo que dijo Jacob. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permite pues que suba yo ahora, pide José, para que le digan al Faraón, para que sepulte a mi padre y regrese. Miren, José era el segundo después del Faraón. Sí, una enorme autoridad. Gracias a José, ese reino había podido sobrevivir en esos momentos de crisis. Pero ¿qué veo yo aquí? A un José humilde, un José que no se ufana de su posición. Es más, le pide a los subordinados, vayan a hablar con el Faraón, díganle que mi papá me pidió que si me autoriza, pues ir a enterrarlo y regreso. Un hombre increíble, él estaba hasta arriba y mantenía una humildad increíble. Ahora, esto caracterizó a José con su padre. ¿Se recuerdan que empecé leyendo cuando le dice Jacob, quiero que me vayas a enterrar allá donde están mis padres? Eso haré, le dijo. Es que él estaba aquí y humanamente hablando, Jacob era un pastorcillo. Y este hombre se humilla delante de su padre y le dice, sí te voy a hacer caso. ¿Conoce usted algún pasaje que nos dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo, correcto? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, y vivas largo tiempo sobre la tierra. Como hijo o hija, y no importa la edad que usted tenga, si tiene padres es hijo o hija, ¿cuál es su mayor responsabilidad? Honrar padre y madre. No es responsabilidad de los hijos juzgar a sus padres. No es cuestión de los hijos tratarlos como que fueran niños. Ahora que ya estoy más adulto, veo algunos hijos que tratan a los papás como que fueran güiritos, ¿verdad? Está bien, ya se le va a uno el 5, dicen por ahí, pero hijos, recuérdense que nuestra tarea es honrar a nuestros padres, ser obedientes, honrarlos. Y yo vi esto en José y vi que le fue bien y tuvo una larga vida. Y esto se lo decía yo a mis hijos y se lo digo a cualquier hijo. Tu única responsabilidad es honrar a tu papá, honrar a tu mamá. Pero es que mi papá, si usted... Pero yo no veo que diga, honra a los que sean creyentes y un modelo de cristiandad. No leo eso. Dice, honra padre y madre. Yo tuve un papá que era una firmita y el mandamiento decía que lo honrara. Y trabajé por honrarlo. Y casi estoy teniendo larga vida y he sido bendecido. Mi papá humanamente no lo hubiera merecido. Pero la palabra decía que hay que honrarlo, y digo mi papá porque mi mamá se fue primero y tuve una buena relación con ella, mi padre después, y yo puedo decir lo que dice la Escritura es cierto. Yo le animo a usted, hijo grande o hijo pequeño, que honre a sus padres. Algunos tienen papás viejitos y ya ni los van a ver. No, hombre, va a echarle un ojito, ¿verdad? Vea qué necesidades tiene. Ellos se esforzaron por usted tanto tiempo y ahora usted no vela por ellos. Y los que son patojos, miren, quieren tener larga vida, quieren tener bendición, honren a sus padres. Aquí está el ejemplo
de José, un hombre que humanamente estaba en la cúspide, sin embargo ante su padre, para honrarlo. Sigamos, versículos 6 y 7. El faraón le respondió a esta petición: sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los servidores, oigan, todos los servidores del faraón, los dignatarios de su corte y todos los dignatarios de la tierra de Egipto. Pues ya parecía que estaban sepultando al faraón, pero era Jacob. Su familia en ese momento, recuerdan, bajaron alrededor de 70 y pico personas. Un hombre sencillo, humilde, podríamos decir. Y miren lo que sucede ante su muerte. Agrega el versículo 8 y 9. Y con todos estos altos funcionarios, toda la familia de José, sus hermanos, la familia de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén, que era donde habitaban, a sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente a caballo, formando ¿qué? Un numeroso cortejo. Anoto hoy aquí, un pastor de ovejas enterrado como rey. ¿Y quién es el autor de esto? Solo Dios. Dios escoge a Abraham, a Isaac, a Jacob, les hace una promesa, y aquí está él hasta el día de su muerte, haciendo algo por estos que han sido sus siervos. Versículos 10 y 11. Llegaron hasta la era de Atad, que estaba al otro lado del Jordán, o sea, del lado este, y allí tuvieron una lamentación grande y muy fuerte. José hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el duelo en la era de Atad, dijeron: grande es este duelo de los egipcios. Por eso ese lugar fue llamado Abel Misraim, que dicen los estudiosos que quiere decir llanto de los egipcios. Y ese fue el nombre que le pusieron a ese lugar que está al otro lado del Jordán. Dice aquí que Josué hizo duelo por su padre 7 días. Eso es adicional a lo que había pasado en Egipto. Hace duelo 7 días más. Y claro, ya saben que me gusta buscar el diccionario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso del duelo? Bueno, el diccionario de la lengua española dice que duelo es dolor, lástima, aflicción, sentimiento, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Esas manifestaciones pues pueden ser variadas. Me parece que aquí en estos tiempos eran muy expresivos, era notorio, ¿verdad?, cuando expresaban su sentir por el ser amado que había partido, lo cual no quiere decir que no tuvieran esperanza de que el Señor los tendría con él y que habría resurrección, pero había un dolor real. Y viendo esto, pues me hago la pregunta: ¿cómo nosotros hoy día manifestamos el duelo? En nuestra sociedad cada vez más urbana nos reprimen las emociones, ¿verdad? Ya solo falta que nos digan cuando alguien está bien, llora hoy, pero ya mañana ya tranquilo, seguí tu vida. Aquí hubo un seminario sobre el duelo, un día lunes. Pregúntenle a los que vinieron a ver cómo nos ayudan. Para unas personas esto puede tomar poco tiempo, para otros puede tomar más tiempo. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que no fastidiemos a los demás por expresar su dolor por el ser querido. Dejémoslo. Usted va a un entierro o algo y de pronto alguien se pone a llorar y uno como que se y a ver si no, pobrecito, y como que nos da pena ver la expresividad. Pues si está triste, que llore, ¿verdad? Así que no nos reprimamos de expresar nuestras emociones cuando parte un ser querido. Le puede durar poco tiempo o mucho tiempo. Óbrelo usted con el Señor. Lo único que le recomiendo es que tampoco se vaya a hundir en ese dolor y ya no haga nada. No es esa la actitud del creyente, porque seguimos adelante, hay dolor, pero dejemos que fluya. Muy bien, versículos 12 y 13. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado Jacob. Sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual junto con el campo Abraham había comprado a Efrón el Eteo como una propiedad para sepultura. Si usted se recordará, se nos indica que allí en ese lugar estaba sepultado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea, ¿verdad?
Ruth había muerto en el camino y quedó sepultada cerca de Belén, de Efrata. Pues ahí quería llegar Jacob. Pero ¿qué es lo que podemos ver acá? Miren, ¿por qué quiere él que lo entierren ahí en ese lugar? Bueno, porque Dios hizo una promesa, que les iba a dar esa tierra y que esa tierra les pertenecería a ellos. Y parte de la fe de Jacob es creerle a Dios. Por eso, si esa tierra va a ser nuestra, porque no era de Dios ahorita, digo, todo el territorio, aparte de este, él dijo, allá quiero estar. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Llamo la atención a que nosotros cuando leemos la Biblia y vemos las promesas de Dios, actuemos según esas promesas. Ahora, veamos el regreso. Vienen de retorno José, sus hermanos, de nuevo a Egipto. Recuérdense que había una situación de necesidad de cosechas de alimentos. Ellos estaban bien en Egipto, regresan a la tierra de Gosén que les habían dado. Y nos dice el versículo 14, después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Y aquí vamos a ver una situación de pecado no confesado, que dice el versículo 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Si alguno tal vez no vino alguno de esos domingos, ¿qué le hicieron los hermanos a José, verdad? Pues no, tampoco sean exagerados, ¿verdad? Solo lo tiraron en un agujero y cuando pasó una caravana de ismaelitas se los vendieron como esclavo, ¿verdad? Y le fueron a decir a Jacob que José había muerto y le llevaron su túnica con sangre, lo mató una bestia. Pobre Jacob pasó muchos años pensando que su hijo había muerto y aquel fue a parar allá donde Potifar también de esclavo, ahí con la situación con la esposa, ese affair que tuvo tener con él y él se resistió, pues fue acusado y fue a parar a la cárcel, ¿verdad? Y en la cárcel él le ayuda a un par de fulanos ahí con sus sueños y les dice que no se olviden de él, salen de la cárcel, a uno lo matan, el otro va con Faraón y se olvidó de José. O sea, solo tan exagerado, ¿ah? No solo eso, sí, le cambiaron la vida totalmente. Detengámonos un momentito. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Ha podido usted hacer todo lo que ha querido hacer? Quizás cuando tenía 25 años, por poner una edad, usted dijo, muy bien, de aquí en adelante yo camino más ahora que nos enseñan a planificar y todo, ¿verdad? Yo voy a hacer esto a los 40, a los 50 estoy aquí, a los 60 estoy aquí. Y usted me podría decir, yo he vivido la vida como la planifiqué. Muy bien, si usted me dice eso, será de las excepciones. La mayoría, la vida es diferente. Sorpresas. ¿Ustedes creen que José, con su túnica de colores, con los sueños que Dios le había dado, con el papá que como lo quería, él se esperaba que iba a parar de esclavo y vendido? Eso fue una sorpresa. A nosotros en nuestra vida nos pueden pasar cosas como esas. Podemos perder el trabajo, podemos perder la habilidad de trabajar, puede fallecer alguien muy querido, esposa, hijos, mamá, papá. ¿Qué no puede pasar y que nos cambie y nos trastorna la vida? Bueno, José vivió eso. Ahora aprendamos cómo abordó José toda esa situación. Así que aquellos están preocupados. Peor si ahora que no está mi papá, aquel nos va a pagar todo lo que le hicimos. Cuando yo leo esto digo, pero si yo ya vi aquí en Génesis lo que ya había hecho José, porque estaban preocupados. Si José se hubiera querido vengar, lo hace desde que llegaron ellos a pedir comida. Pero como ahí estaba la culpa, me explico, esa carga de conciencia. ¿Saben qué más revisé? Si en algún momento antes de acá ellos le habían pedido perdón a José, y me fui hacia atrás leyendo y no logré encontrar que le hayan pedido perdón. Ahí estaba el clavo, me explico. Los bendijo, los trajo, les dio comida y aquellos no le habían pedido perdón. Eso era lo que los estaba fastidiando. No era que José tuviera una actitud negativa hacia ellos, sino era su conciencia la que los acusaba. Eso era lo que los estaba haciendo pedazos y ahora se ponen en esta situación. Versículo 16 y 17, y enviaron a decir a José, ni se atrevieron a ir en persona, era su hermano, no, mandaron a los que vayan a hablar con José y díganle, ¿verdad? No sea, miren, a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad?
debemos, y ni siquiera nos atrevemos a presentarnos con el que le debemos, lo que sea, dinero, honra, respeto, lo que sea, buscamos un intermediario. Tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos, ese fue el mensaje. Así dirán a José: por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. A saber, no hay aquí en la escritura donde diga que José hizo eso. Que Jacob dejó este mensaje. A mí más me late que aquellos se sacaron de la manga, ¿verdad? Van a decirle que dijo mi papá que no nos fuera, ¿verdad? Bueno, sí, por eso, y hasta aquí, vean lo que dice: por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Hasta aquí va la confesión, ¿verdad? Por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Hasta aquí al fin le dicen a José: sí, te hicimos mal, te la pusimos dura, perdónanos. Hasta acá hay petición de perdón. Ante esto dice que José lloró mientras que le hablaban. Los comentaristas dan distintas opiniones de que por qué lloró. Yo digo, su corazón fue tocado, ¿verdad? Mira, eso sí es, yo no tengo nada contra estos, ¿verdad? Y llora, saca su corazón, sus sentimientos, y dice, bueno, qué tristeza, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sigue. En Génesis 45, me voy a ir un poco atrás para ver cuál era la actitud de José. Dice 45, 4b y 5, cuando él se declara, se descubre ante sus hermanos, les dice: yo soy José su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. Esa es la razón de la salud espiritual de José, porque José no consideraba que lo que le había pasado era la mala suerte, el destino. No sé por qué me pasa lo que lo hacemos mucho nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, la voz que tuya la que tenés, le dicen a uno aquí en Guatemala, ¿verdad? Qué mala suerte, ¿verdad? Para él, su vida estaba en las manos del Señor y lo que le pasó era lo que Dios tenía el control. Sigue ahí en 45, 7. Pero Dios dice: José me ha enviado delante de ustedes para preservarles posteridad en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Cuando les dije, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Ha estado al azar, a la suerte? ¿Le pasan cosas de chispetazos por ahí, por allá? ¿O todo lo que ha pasado en su vida Dios tiene el control? Que no nos demos cuenta, esa es otra cosa, eso hace la diferencia. Y en el caso de José, él sí estaba al tanto de que Dios era el que había obrado en medio de todas esas circunstancias. José no tenía nada contra sus hermanos. Dice el versículo 17 y 18, José lloró mientras le hablaban. Entonces, habiendo habido confesión, y por eso en medio del pecado hay salvación, sus hermanos lloraron también y postrándose delante de él le dijeron: aquí nos tienes como siervos tuyos, ya, que aquí esto se arregle de una vez. Y hubo reconciliación, el dulce sabor de la reconciliación para nuestra vida. Mire, si usted ha ofendido y no ha pedido perdón, esa es una carga horrible que va a tener que andar ahí. Es un su costal que carga pesado, ahí anda por todos lados con el costal y usted dice: ¿por qué la vida me pesa tanto? Sí, porque cargas esto ahí agarrado. Pida perdón. Si tiene alguien con quien ha tenido una relación rota por alguna ofensa, pida perdón. Ahora, si usted es el ofendido, pues aprenda de José, perdone. Porque también el no perdonar es el otro costal que usted lleva del otro lado, con una carga espantosa por no perdonar. Así que somos llamados a pedir perdón si hemos ofendido, pero a perdonar cuando nos han ofendido. Y perdonar aunque a veces no nos hayan pedido perdón. Hágalo y me contará cómo es su vida. Versículo 19. José le respondió: no teman. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios?
¿Qué soy yo Dios para estar en una posición de juzgarlos a ustedes? Ya vimos cómo era José, un hombre humilde. No teman. El que vela por todo eso es Dios, no yo. Es interesante, comentario de un escritor de apellido Constable, dice: Génesis abrió con una pareja, Adán y Eva, tratando de llegar a ser como Dios. Y cierra el capítulo 50 con un hombre, José, que niega estar en el lugar de Dios. Y eso es para nuestra vida, ¿verdad? No anhelar ser como Dios, sino no estar en el lugar de Dios, sino sujetos a Él. Versículo 20 y 21. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los confortó y les habló al corazón. No solo, no tenía nada en contra de ellos, sino que después le dice: y yo me voy a ocupar de ustedes. Y otro autor hace esta comparación en Génesis 4:9, cuando Dios le pregunta a Caín acerca de su hermano. Caín le responde: ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y al final de Génesis 50 vemos a un hermano que en vez de ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano?, él está diciendo: yo me voy a hacer cargo de ustedes, yo los voy a cuidar. Vemos esta historia de restauración que estamos viendo aquí en Génesis. Vimos los que se alejaron y luego cuando hubo un retorno a la comunión con Él. El final de la vida de José. José se quedó en Egipto con la familia de su padre. José vivió 110 años. En lo que hemos leído aquí en los pasajes anteriores se calcula que José tenía sus 50 y pico. Así que pasan los años y llega a 110. Y dice: y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, puestos sobre las rodillas de José. Murió en bendición, viendo a su familia y su descendencia. Lo que leímos hace un rato, el hijo que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida y le va a ir bien. A José le fue bien. Luego José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará con su favor y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar, y no fue hasta que tenía 110 años, lo hizo antes, ¿verdad? Hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios vendrá en su ayuda, entonces ustedes harán llevar de aquí mis restos. José reitera la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob de darles la tierra prometida. Y por esta certeza pide que cuando llegue ese tiempo sus huesos sean llevados a dicha tierra. ¿Sabe cuánto tiempo pasó para que esto se cumpliera? 400 años. Él fue sepultado, nos va a decir ya el último versículo, aquí dice, versículo 26, el último. José murió a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. ¿Y él por qué pidió que lo llevaran allá? Porque es que aquella tierra es la que Dios había prometido. Yo quiero estar, cuando llegue el momento, yo quiero estar ahí, mis restos, expresando la fe y confianza en las promesas de Dios. ¿Quiere ver qué pasó? Éxodo 13, 19. Cuando salen los israelitas de Egipto 400 años después, dice: Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Dios los visitará y harán llevar de aquí mis restos con ustedes. Y luego Josué, capítulo 24, y sepultaron en Siquem los restos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, vino a ser heredad de los hijos de José. ¿Qué estoy tratando de ilustrar aquí? Ven cómo el que se distingue aquí, aunque hemos visto a José, a Jacob y a otros, es Dios. ¿Qué estamos viendo? Un Dios que promete y cumple. Un Dios que está al control de la historia. Ese es el Dios en que nosotros tenemos que cumplir, que tenemos que confiar.
Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué quiere decir que Jehová estaba con José? Que José era un hombre sujeto a Dios y buscaba hacer su voluntad. ¿Queremos nosotros tener este tipo de vida? Bueno, no se las pongo difícil. Sujétese a Dios, humíllese delante de Él, busque que Dios haga su voluntad en su vida, déjese guiar, que eso es lo que nos cuesta a todos. A mí me cuesta, ¿verdad? Dejarme guiar. Cuando no me dejo guiar, las cosas no salen bien. Cuando dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, el panorama es totalmente distinto. Así que esta mañana, mis hermanos, la invitación es a imitar la vida de José. Un hombre sencillo, humilde, obediente, que honraba a su padre y que buscaba hacer la voluntad de Dios. Si usted hace eso, cuéntenme más adelante y me va a decir, en medio de todo, vivo, triunfante en Cristo Jesús. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos enseña, porque presenta la verdad de tus hombres y de tus mujeres tal cual fueron, con sus defectos y también con sus cualidades, pero sobre todo la gran verdad de que cuando el ser humano deposita su confianza en ti, la vida es totalmente diferente. No que no haya momentos difíciles, problemas, preocupaciones, tragedias, sino que en medio de todo esto que es la vida normal, tú estás allí, llevándonos de la mano, llevándonos cada día en un proceso de madurez y crecimiento. Y si quisiéramos nosotros que nuestra vida pudiera ser como la de José, un hombre que buscó caminar en pos de ti, al cual le diste larga vida y la bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.